¿Qué va a pasar con la vivienda en Estados Unidos? ¿Estamos a punto de sufrir un crack inmobiliario en Estados Unidos? ¿Tendremos una desaceleración forzada, controlada o un aterrizaje forzoso? ¿Qué tal amigos? Esto es Luxury Angels y yo soy Rodolfo Moreno, vuestro canal inmobiliario donde ayudamos a tomar decisiones y damos consejos para facilitar la compra y venta de vuestras casas. Como sabéis, YouTube nos pide titulares estrambóticos y resonantes porque parece que todas las noticias malas venden más. Por eso veis todos estos canales que alrededor nuestro tienen miniaturas con "estamos a punto de sufrir la gran recesión, todo va a ir mal, estamos ante el gran colapso, ¿qué es lo que va a caer?". Como dice mi amigo Alejandro Estebanaz del Arte de Invertir, son todas estas fórmulas que nos pide YouTube para que al ver las miniaturas podáis pinchar y despierten interés. Y por lo que se ve, las noticias malas parece que rinden más que las buenas. Pero como sabéis, este es un canal moderado donde nos gusta expresar información para que podáis tomar vuestras propias decisiones. Y en el día de hoy queremos hablar del mercado de Estados Unidos y si vamos a asistir a una desaceleración controlada, o sea, un proceso de cambio de precios tranquilo o no. Para ello os vamos a proponer lo siguiente. Hoy vamos a ver, y os lo vamos a poner por aquí arriba y lo vais a tener en la descripción del vídeo. Por un lado vamos a ver la situación del mercado de la vivienda en Estados Unidos, el contexto y los precios. Por otro lado vamos a ver los desequilibrios y posibles matices que se van a dar dentro de este mercado y qué circunstancias específicas tiene. Tercero, vamos a ver las diferencias con el mercado español, por ejemplo, para comparar el mercado inmobiliario de Estados Unidos y el mercado inmobiliario español, con sus diferencias a la hora de tomar datos. Y por último, vamos a ver unas conclusiones y os vamos a ofrecer qué oportunidades se dan en los mercados. Así que vamos a ello y para exponer todo este tema, hoy os voy a presentar otro informe. Quería presentaros el artículo de Estados Unidos, paso a leerlo, Desaceleración controlada o aterrizaje forzoso del mercado inmobiliario, publicado por CaixaBank Research el 14 de noviembre de 2022 y firmado por Claudia Canals. Así que me gustaría leerlo y compartir con vosotros los puntos más importantes para que tengáis una visión, ya que el artículo me ha parecido súper detallado. Pasemos a verlo. El titular fundamental dice: el giro restrictivo en la política monetaria de la Fed para combatir la inflación parece estar ya afectando negativamente al sector inmobiliario del país. La pregunta pertinente aquí es: ¿veremos una desaceleración controlada o hablaremos de aterrizaje forzoso? Se trata de un fenómeno que no debería sorprendernos. Al fin y al cabo, la intención de la Fed es precisamente la de controlar la inflación mediante un enfriamiento de la demanda. Y esto último se consigue, en buena parte, gracias al canal inmobiliario. Mayores tipos provocan una reducción en la demanda de vivienda, lo que se traduce en menos actividad constructora, lo cual a su vez reduce la demanda de otros bienes y servicios de forma indirecta. La pregunta pertinente aquí es: ¿veremos una desaceleración controlada o hablaremos de un aterrizaje forzoso? Veamos el contexto reciente. Precios disparados y ralentización a la vista. Desde el inicio de la pandemia hemos observado una escalada en el precio de la vivienda en Estados Unidos. En concreto, entre febrero de 2020 y agosto de 2022, el incremento superaba el 40%. Habéis oído bien, entre febrero del 2020 y agosto del 2022, en 2 años, se produce un incremento del precio de un 40%. 40%. Lo que supone un crecimiento promedio anual del 15% en términos nominales. Se trata de un crecimiento elevadísimo y que se sitúa por encima de lo ocurrido en los años previos a la crisis financiera global, CFG, en torno al 10%. Para ello os vamos a compartir el siguiente gráfico. Con él podéis ver el índice Case-Shiller nacional, que es el índice ponderado de ventas repetidas. Tomando como referencia la base 100, en enero del 2000, pues la vivienda tuvo un pico muy grande desde el año 2000 hasta el 2007, ahí tuvimos la crisis financiera y se produjo una bajada en los precios hasta el 2012, haciendo pico en el 2012, y que vuelve desde ese momento a retomar una senda alcista que no ha parado hasta el pico del 2022 en Estados Unidos. Especialmente en esa referencia desde marzo del 2020 hasta el 2022, donde se produce esa subida con esa gran flecha roja de un 40%. Sigamos. De la mano de la subida de los tipos de interés, no obstante, algunos indicadores del sector ya han empezado a ralentizarse. Es el caso de las compraventas, donde ya en los meses de verano se observaban caídas de 2 dígitos en términos interanuales. Lo vamos a ver en el segundo gráfico. El ritmo de viviendas iniciadas también se ha desacelerado en los últimos
últimos meses, con caídas también interanuales. Y es que el tipo de interés de una hipoteca a 30 años a tipo fijo se situaba cerca del 7% a finales de octubre del 2022, unos niveles no alcanzados desde mediados de 2006, antes del estallido de la crisis financiera. Vamos a pasar a ver en este gráfico ese descenso de la compraventa de viviendas. Primero estamos hablando, una cosa es descenso de precios y en otro es descenso de transacciones. Lo primero que se está produciendo es un descenso en el número de transacciones, ya que lógicamente si te han subido los tipos de interés en Estados Unidos de un 2% en una hipoteca a 30 años a un 7%, menos gente tiene acceso a poder hipotecarse porque le están casi triplicando los tipos de interés. Vamos a verlo. Como podéis ver en el gráfico, a partir de datos de la National Association of Realtors, podéis ver que este número de transacciones, a la izquierda tenemos las viviendas nuevas, donde llegamos a tener en el año 2007 se movían prácticamente 1.400.000 viviendas y más de 7 millones de viviendas de segunda mano, es lo que se vendía, lo que vendía el mercado. 7 millones más 1.400.000, 8.400.000 viviendas. Y desde marzo del 2020 se produce un pico que llegó a tocar el fondo máximo en 4 millones de viviendas nuevas anuales y subió hasta prácticamente 6.800.000 viviendas en máximos a mediados del 2020, entre junio y julio del 2020. Desde ahí ha descendido el número de viviendas y teniendo ese pico también en 2022, febrero-marzo, y está descendiendo cuando a niveles de menos de 5 millones de transacciones de viviendas de segunda mano. Y se ha producido una bajada prácticamente de 1,5 millones de viviendas de segunda mano, mientras que por el lado de la obra nueva, que teníamos más de 1 millón de viviendas pues en torno a entre marzo y julio del 2020, ha descendido, estamos ahora en el orden de 600.000 viviendas nuevas al año. Es decir, que total el mercado ha pasado a tener alrededor de unas 4.800.000 más 600.000 viviendas, unas 5.400.000 viviendas. Sigamos con el artículo. A continuación os enseñamos otro gráfico muy interesante donde podéis ver la evolución de una hipoteca de tipo fijo a 30 años en Estados Unidos. Vamos a pasar a verlo. Veis que aquí en el año 2000 los niveles que teníamos las hipotecas estaban por encima del 8%, entre el 8 y el 9%, el 8,5%, y como fue descendiendo estos niveles hasta estabilizarse en los años entre el 2003 y 2007, que llegó a tener pues también esas cifras similares a lo que estamos viviendo ahora. De hecho, en estos momentos estamos superando los tipos que teníamos entre el 2006 y 2009 en las hipotecas a 30 años, de tipo fijo a 30 años. Se ha producido un descenso general, que es lo que ha producido toda esa bajada, y hasta ahora llevamos desde el año 2022 con una subida en los tipos de esta hipoteca, cerrándose operaciones a la fecha de este artículo en un 7%. Para todas las personas de Estados Unidos, os puede parecer normal, aunque se haya disfrutado de hipotecas de menos de un 3%, pero es que en países, en Europa, en zonas como España, por ejemplo, hemos cerrado hipotecas para clientes de Luxury Angels en el 0,90% a lo largo del año 2021 y en una media entre un 1,2, un 1,6. Y ahora mismo que se está produciendo una subida, estamos cerrando hipotecas en el 2,75 y puede que en un 3%. Cuando en Estados Unidos las hipotecas a 30 años se negocian a un 7%. Estamos hablando de un 4% de diferencia de tipos. Sigamos con la lectura del artículo. ¿Qué desequilibrios y qué matices hay que aplicar en la situación que vive Estados Unidos, el mercado de la vivienda en Estados Unidos? El fuerte aumento en los precios de la vivienda en los últimos años se ha traducido en un claro deterioro en numerosos índices de accesibilidad a la vivienda. Si analizamos la evolución de la ratio entre los precios de la vivienda y la renta de los hogares, una medida sencilla y común para capturar la capacidad de compra de una vivienda por parte de las familias, observamos cómo esta ratio no solo es superior al promedio histórico desde enero de 2000, sino que se emplaza en niveles por encima de los alcanzados justo antes de la crisis financiera. En la misma línea, los distintos modelos elaborados por la Fed de Dallas, que miden los posibles desequilibrios de los precios del mercado inmobiliario en varios países, también sitúan al mercado americano en niveles de sobrecalentamiento. Os vamos a enseñar el gráfico del índice de accesibilidad nacional a la vivienda, en el que se habla de la renta bruta disponible respecto al precio de la vivienda, para que veáis la evolución y en qué momento estamos ahora mismo. Como veis, en el gráfico siguiente podéis ver la evolución del índice de accesibilidad nacional desde el año 2000, que estaba por debajo de un 4, prácticamente en un 3,70%, que significaba que necesitabas para comprar una vivienda 3,70 veces tu renta bruta disponible anual. Es decir,
que con lo que tú ganabas en un año, en 3 años, 7, casi en 4 años te podías comprar una vivienda. Este índice nos da una medida de cuál es la evolución de los precios y en relación a la renta de las personas. Si los precios suben mucho y la renta sube, pues cada uno se puede comprar, las casas siguen siendo más o menos igual. Si sube la renta y los precios disminuyen, es más fácil comprarse una vivienda. Mientras que si los precios suben mucho y las rentas no suben igual, este desequilibrio produce que tengamos que tardar muchos más años en poder comprar una vivienda. Estáis viendo en el gráfico cómo el índice de accesibilidad nacional desde el año 2000 al 2007 pasó de un 3,7%, 3,7 veces la renta bruta disponible, el comprar una vivienda, los precios de la vivienda, hasta prácticamente 6 veces, sin llegar a 6 veces, en el año 2006-2007, donde alcanzó su pico antes de la crisis financiera. A partir de la crisis financiera se produce un descenso en los precios que llega a el valle en el 2012, donde se vuelve a situar en 4 veces la renta bruta disponible. Los precios de la vivienda en Estados Unidos se sitúan en 4 veces. Desde el año 2012, de nuevo, ha vuelto a subir los precios por encima de la renta bruta disponible y desde el año 2012 hasta el 2020 se ha situado en prácticamente 4,8 veces y desde el 2020 se ha producido un pico y ha subido desde unas 4,7 veces la renta bruta disponible hasta superar el 6%. Bueno, este índice nos ha dado una idea de que la media histórica desde el año 2000 al 2022 estaba en torno a 4,7 veces, los precios de la vivienda estaban en 4,7 veces la renta bruta disponible. Es decir, que si tú pudieras ahorrar toda tu renta bruta, ahorrar todo lo que ganas en un año, en unas 4,4 casi 4,7 años podrías comprarte una vivienda. Esta media en épocas anteriores al justo en el pico de la crisis financiera se había disparado hasta casi 6 veces y ahora en estos momentos está por encima de 6 veces. Y esto tiene que empezar a corregirse. Vamos a seguir leyendo el artículo. Algunos elementos, no obstante, son claramente distintos a los ocurridos durante la crisis financiera y matizan el riesgo de retroalimentación financiera que se vivió en ese momento. Así, por ejemplo, muchos de los propietarios hipotecados no estarán afectados por la subida de tipos recientes, puesto que la mayoría de los compradores han adquirido su vivienda a tipos fijos y en los últimos años estos tipos se han situado en niveles muy bajos. En segundo lugar, las condiciones en la concesión de las hipotecas han sido más exigentes que en el pasado, reduciendo con ello estos riesgos financieros. Medidas como el Mortgage Credit Availability Index, que captura la evolución de los estándares en la concesión de hipotecas, se sitúan en niveles indicativos de condiciones saneadas en la concesión de hipotecas. Primer factor que apunta que es diferente es que se han dado la mayor parte de hipotecas a tipo fijo y que estas hipotecas que se han concedido a los últimos compradores de vivienda no van a soportar las variaciones por subidas de tipos de la Fed y de tipos variables, sino que van a poder seguir pagando esas hipotecas porque se van a mantener estables. El segundo punto habla de que las condiciones por parte del sistema financiero han sido más exigentes y que no se ha regalado el dinero como en los años justo anteriores a la crisis financiera. Sigamos. Del mismo modo, como hicimos en España, el Housing Credit Availability Index, que se computa el porcentaje de viviendas hipotecadas que podrían entrar en mora, se sitúa también en una zona muy baja. Por último, una posición financiera de las familias más saneadas que en 2007, con una ratio de deuda en torno al 75% del PIB a mediados de 2022, en línea con los niveles de 2001 y lejos de los máximos alcanzados en 2007-2008, cercanos al 100% del PIB. También añade un matiz importante al desequilibrio que se observa a nivel de precios. Además, el bajo nivel de desempleo, en el 3,5% en septiembre, mínimo de la serie en 50 años y que se había alcanzado justo antes del estallido de la pandemia, es un elemento extra de fortaleza a la situación financiera de las familias. Siguiendo con el análisis de los distintos desequilibrios que pueden afectar al mercado inmobiliario, hay que mencionar la escasez en la oferta de vivienda en el país. A modo ilustrativo, el número de viviendas unifamiliares disponibles para la venta se sitúa en niveles mínimos de los últimos 40 años. Se trata de una situación de escasez que va más allá de los retrasos en la construcción ante los problemas recientes de suministros globales y que, en parte, se debe también a las estrictas políticas de zonificación en Estados Unidos, que favorecen la construcción de viviendas unifamiliares frente a edificaciones con más inquilinos y que permitirían esta mayor oferta. Por todo ello, aunque los avances en los precios de la vivienda se frenarán en los próximos trimestres y probablemente caigan, este ajuste será menos abultado de lo que podríamos esperar por la rápida y contundente subida de tipos de interés de la Fed. Bien,
¿Qué os parece? De nuevo, otro artículo de otro servicio de investigación de un banco, CaixaBank Research, pues que habla de que la situación no es tan alarmante como en el 2007-2008, previa a la crisis financiera. De nuevo, vuelve a establecer ciertas similitudes, pero no. Lo que presenta son diferencias respecto a la situación financiera de las familias, en la forma de endeudamiento, en la parte de deuda respecto al PIB y la parte de renta bruta disponible y los precios. Pero en general viene a decir que las familias, las personas que han comprado las casas lo han hecho mejor, todavía han tenido una renta disponible importante, y que las hipotecas se han dado a tipo fijo, con lo cual las subidas que hay ahora no van a afectar a esas familias. Veremos si otras familias que tuvieran hipotecas a tipo variable, que llevarán más tiempo y que se hubieran comprado su casa antes, les afectará o no, no tanto. Y que la situación es diferente también porque no hay una sobreoferta de viviendas de nueva construcción, sino que en estos momentos pues no se está construyendo tanto por diferentes motivos. Así que pronostica que va a haber una desaceleración. De hecho, en las cifras que hemos visto ya estábamos viendo que está habiendo menos transacciones de viviendas, o sea, el mercado está ajustando antes de los precios, y que se frenarán los próximos trimestres los precios y que posiblemente caigan, lo ponen entre paréntesis, posiblemente caigan, pero que el ajuste será menos abultado. ¿Qué quiere decir esto? En este momento os tenemos que pedir 3 cosas llegados a este punto para que continúe el vídeo. Primero, que te suscribas al canal, dale ya, por favor. Segundo, que pongas un comentario, que le des un like. Y tercero, que nos sigas en las redes sociales, que puedes ver en Instagram, Luxury Angels One, en YouTube o en TikTok. Quiero haceros unas conclusiones y vamos a pasar a ver, después de los desequilibrios y matices, que os quedéis con 5 variables que son las que van a marcar el precio y la tendencia de la vivienda. A continuación os lo enseño. Por un lado, vamos a tener mayores precios significa menor acceso. Luego, mientras los precios estén altos, va a haber un menor acceso a la vivienda en estos momentos. La segunda variable que hay que vigilar son los tipos más altos. También, de nuevo, lo tenemos marcado en rojo, vamos a tener menos acceso a la vivienda porque quien quiera comprar ahora y necesite una hipoteca, se la van a cobrar al 7%. Por otro lado, tenemos la situación financiera, que en este caso nos viene a decir que la situación financiera tanto de las familias como de las entidades financieras es más sana que entonces. Por un lado, porque se ha ahorrado y las familias tienen, se supone que, más dinero, y por otro lado porque los bancos han evaluado mejor el riesgo y no hay un riesgo ahora mismo de que se vaya todo por ahí porque la gente no ha hecho bien los números en el banco y hayan concedido muchas hipotecas a personas que estaban en peligro. Por otro lado, tenemos como factor positivo una escasez de oferta en el mercado. O sea, sigue sin haber un número increíble de viviendas que se hayan puesto a la venta y que pudiera hacer que eso bajara. Eso es un punto positivo. Las viviendas de nueva construcción se han restringido, no se construye tanto, también por la subida de los materiales de construcción. Entonces el sector de nueva construcción también pues es mucho menor, tiene mucho menos oferta en el mercado. Y por último, como quinto punto a vigilar, sería el bajo nivel de desempleo, que en Estados Unidos tiene unas tasas de un 3,5%, que ya lo quisiéramos para nosotros en España, que dice que este es el otro factor que habría que vigilar. En definitiva, estos 5 puntos que os he puesto en la diapositiva anterior son los que os van a marcar eso. Si vosotros vais viendo que sigue habiendo mayores precios, mientras los precios se mantengan ahí, pues esas viviendas va a haber menos demanda de gente que pueda conseguir esas viviendas, con lo cual esos precios van a aguantar ahí y esas viviendas van a tardar en venderse. Por otro lado, los tipos altos. Mientras estén los tipos altos, la gente tendrá menos capacidad de poder conseguir una hipoteca, va a haber menos demanda, que hay morosidad, mala señal. El cuarto punto sería la escasez de oferta y el quinto, el desempleo. Sigue estas 5 variables y estarás preparado para poder vigilar el mercado. Y con esto nos despedimos hasta otro vídeo. Que tengáis una buena compra, queridos. Un saludo. Va a haber una desaceleración. ¿Tendremos una desaceleración controlada o un aterrizaje forzoso? ¿Qué tal, amigos? Esto es Luxury Angels y yo soy Rodolfo Moreno.